Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Bueno, daros la bienvenida a todos los que nos estáis escuchando en directo o más tarde, digamos, en YouTube o en podcast. Estamos en la presentación oficial del libro La imagen animada, una historia imprescindible, publicada dentro de la colección de cultura popular de Diabolo Ediciones. En una de estas ediciones que nos tiene acostumbrado la editorial, muy bien cuidada, con tapadura, con una gran cantidad de fotografía y una edición muy trabajada. Dentro de esta línea de trabajo, la doctora Lorenzo, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia, es también autora de diferentes cortos, con asistencia a diferentes festivales y también, evidentemente, en su carácter de profesora universitaria, también ha trabajado en ponencias y capítulos de libro y libros relacionados con animación en diferentes congresos y diferentes revistas. Me ha gustado o me gusta destacar tu trabajo también de divulgación en este sentido, destacar que diriges la revista académica que lleva el sugerente título de Con A de Animación desde su fundación en 2011 y también, ahora hablaremos también, que diriges el canal divulgativo Animación Gossip, donde presentas pequeñas píldoras de pocos minutos hablando de diferentes autores o de diferentes líneas y que llevas más de 20 vídeos ya digamos, presentados en este canal. En este sentido, tengo que decirte que la lectura de tu libro es un libro que me ha fascinado, ¿no? que he podido seguir de forma muy divulgativa y pedagógica la evolución de la historia de la animación prácticamente desde el inicio del cine a finales del siglo XIX hasta el emblemático año de 1995, que justo acabas el libro con el estreno de la película Toy Story, con la primera película hecha al 100% por ordenador, y lo has hecho de una forma cronológica, pero también después con algunos capítulos dedicados a ámbitos concretos o a personas concretas. Por lo tanto, el lector puede seguir la historia perfectamente de forma cronológica. Has hecho un trabajo muy riguroso, pero también muy divulgativo, es decir, hay una gran cantidad de bibliografía, pero hay pocas citas concretas en el libro y hay centenares de cortos y películas citadas y comentadas. Yo creo que es un trabajo muy exhaustivo y muy bien escrito, también con un estilo muy próximo, digamos, también al lector, ¿no? Gracias. Yo estoy encantado de hablar contigo, de conocerte y de haber sido de los primeros en leer esta obra, que me parece una obra de consulta definitiva para los aficionados al cine y en general, digamos, y los aficionados a la animación en concreto, que después ya veremos que la animación son muchas cosas, ¿eh? Es decir, que estamos a veces pensando en animación como película de dibujos o cortos de dibujos y no es exactamente así, Y sin ¿eh? embargo va mucho más allá, Va claro. mucho más allá, sí. Hay un primer comentario que te quería decir. Cuando yo lo estaba leyendo, me recordaba a mí mismo cuando yo escribí hace un par de años dentro también de Diablo, el libro de robots de cine. Una de las preguntas que me han hecho más a menudo los periodistas en las entrevistas, que es bastante curioso porque es muy recurrente, me imagino porque ven también de un libro también muy académico, con muchísimas películas, y tenía también más de 1000 películas comentadas, con también más de 700 fotografías en mi libro. Una de las preguntas que me hacían siempre era: ¿cuánto tiempo has tardado en hacer este libro? Y yo siempre respondía lo mismo, y era toda mi vida. He tardado toda mi vida en hacer este libro, porque al final es el compendio de toda la vida viendo cortos, viendo películas, viendo series de televisión, analizando, escribiendo artículos, haciendo trabajos, dando clases, dando conferencias, y al final un día pues hay la oportunidad esta de hacer un libro como el que has hecho tú. No sé si estás de acuerdo con esta afirmación que Sí, te acabo de es decir. exactamente la misma experiencia que he tenido yo, porque empecé a dar clases de historia de la animación, pequeñas lecciones, dentro de una asignatura que se llamaba Fundamentals of Animation, la impartía en inglés entonces en la Facultad de Bellas Artes en torno al año 2006. Fue cuando empezó esta experiencia. Poco a poco, cuando empezamos a dar
las clases en los nuevos grados con la transformación del espacio europeo de educación superior, pues los estudios cambiaron, las asignaturas se transformaron en cuatrimestrales y se fragmentaron, de manera que dejé de dar fundamentos de la animación, que era la parte práctica de la asignatura, y me concentré en historia de la animación durante bastante tiempo. De manera que luego también en la facultad hemos seguido ofreciendo nuevos títulos. Ahora está el grado en tecnologías creativas, que es una nueva titulación muy interesante y que también tiene una parte muy fuerte de animación. Y por tanto también tiene su propia asignatura de teoría, y estas son las dos materias que yo imparto. Y a pesar de que mi principal sustrato es artístico o de realizadora, y a mí lo que más me gusta es realizar cortos, y sobre todo también asesorar a los alumnos cuando realizan sus trabajos fin de grado, que normalmente son de naturaleza práctica. Al final yo me he concentrado en el estudio, en la teoría y en la historia, lo cual no significa que en el futuro pues no lo deje y me dedique a otra cosa totalmente diferente. Durante un tiempo también estuve impartiendo animación 3D y eso fue una experiencia apasionante. Claro. La cuestión es que al final, después de repetir tu show tantas veces a los alumnos, pues uno rara vez se queda contento con lo que ha leído en una sola fuente o con el primer PowerPoint que ha diseñado, y siempre tiene que actualizarse, leer más, y es una experiencia realmente apasionante el seguir aprendiendo, conocer a los pioneros, conocer cortos que tú no sospechabas que existían. Y lo más bonito de esta experiencia para mí, desde luego, incluso después de toda la experiencia que tengo desde hace tantos años impartiendo esta asignatura, es que en el momento que me senté para poner en orden todos estos contenidos, seguí aprendiendo muchísimo, y una experiencia muy, muy bonita. De hecho, también siempre este tipo de libros me recuerda muchísimo al concepto que siempre decía Hemingway, que lo que realmente escribes es la punta del iceberg, que lo que hay, digamos, detrás no se ve, pero hay un trabajazo impresionante, ¿no? Desde la propia investigación, también el visionado, evidentemente, de todas las obras que comentas. Bueno, no todas, porque luego comentaremos que una característica, digamos, del cine, y aquí se, digamos, aún mucho peor todavía en el caso de la animación, es que los incendios, algún terremoto, pues realmente ha acabado con una gran parte de los pioneros, ¿no? Y también no solamente incendios y Y no terremotos, solo sino pioneros, también obras contemporáneas. también correcto. Pero digo, no solamente desastres o accidentes de este tipo, sino también el propio hecho de reutilizar el material para ahorrar costes en la materia prima o para utilizarlo para otras cosas, ¿no? Sí, Me ha sí. impresionado mucho hay una frase en el libro de un autor argentino en el que, digamos, no queda nada de su obra porque se utilizó el material se utilizó pues, para hacer peines, ¿no? Decía, hay el comentario que decía, nos estamos peinando con Con las las películas de películas. Quirino Cristiani, que fueron las Exactamente. películas, los primeros largometrajes de animación del mundo realizados en Argentina en 1917, en un país totalmente marginal y fuera Sí, de los... sí. Bueno, porque de la obra El Apóstol, que es la primera película, Sí, sí. ¿no? de Cristiani, Pero es de curioso porque Cristiani Georges es Méliès, italiano, pero que la obra, digamos, pero de él pequeño nace vivía en en Italia, Argentina. pero se desarrolla en Argentina, claro. Sí, sí, sí. Pues esto me hizo mucha gracia esta frase en el libro diciendo es que nos estamos peinando con los restos de la película. Que, bueno, yo tampoco sabía que la primera película, el primer largo de animación, justamente es de Quirino Cristiani de Argentina, ¿no? Ujú. Que es una curiosidad, ¿no? Y prácticamente no queda nada, digamos, solo queda algún fotograma, alguna imagen, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. hablando, tu libro lo divides en 8 capítulos que son muy, muy diferentes Ujú. entre sí, pero bueno, siempre que hablamos de algo relacionado con la historia del cine, siempre acabamos hablando de Méliès. Siempre tenemos que empezar por Sí. Méliès, ¿no? Sí, más que acabar, empezar. Efectivamente, precisamente cuando comentabas este drama de las películas que se pierden porque se reutilizaba la materia prima, a Georges Méliès le pasó exactamente lo mismo. Después de que él fuese a bancarrota, los cientos de diferentes cortometrajes que había realizado los vendió al peso a la industria, y decía Georges Méliès, que era hijo de un empresario zapatero y que renunció a seguir con el negocio de su padre, decía: esta es la venganza de mi padres de la tumba, porque ahora la gente camina sobre mis películas, porque los utilizaron para hacer tacones de calzado. Y solo con el esfuerzo posterior, pues de coleccionistas privados
que habían guardado algunas de estas copias de películas, pues se ha conseguido recuperar, pues no sé si llega a un 30% de lo que llegó a producir. Ujú. Y tristemente cada vez existen menos esperanzas de seguir encontrando títulos que se sabe que existieron y que evidentemente hoy en día están perdidos. Sí, sí, sí. Bueno, hay que recordar que la película La invención Sí, de Hugo de Martin sí. Scorsese, que es ficción, toda la Mencionaban película esta es frase en ficción, pero concreto. la parte de Méliès sí que es verdad. Que Sí, es un sí. señor que acaba trabajando en una juguetería y que todo el mundo se piensa que está muerto, se dan conferencias hablando de este señor y dicen, no, es que este señor está vivo. Esto sucedió de verdad, ¿no? Pero bueno, volviendo a Méliès, yo creo que es muy interesante el estilo que utilizas en el libro, porque no solamente nos hablas desde un punto de vista artístico, sino que también ilustras esa evolución de la obra, hablando también de las técnicas, ¿no? Y no solo de las técnicas, sino también desde el punto de vista empresarial. Es decir, que estamos hablando de emprendedores y emprendedoras a lo largo de la historia. Luego iremos hablando de varios nombres, pero bueno, la idea es que hay emprendedores que patentan una serie de soluciones, que revolucionan el cine en este caso, la fotografía, y luego gente como Méliès que revoluciona a partir de esos artilugios, revoluciona la forma de explicar historia, ¿no? Claro, es que eso es un poco intrínseco en mí, porque yo soy una animadora que enseña historia de la animación. Entonces a mí me preocupan los procesos, las técnicas, y es algo muy importante que también le quiero transmitir a los alumnos y que es de su interés, porque ellos a fin de cuentas lo que están estudiando es cómo producir animación. En ese sentido, la historia de la animación les tiene que dar lecciones de cómo se han hecho las cosas antes, cómo se Claro. están optimizando los recursos y qué ventajas son de las que ellos disponen hoy en día. A mí, por ejemplo, me parece fascinante cuando les explico cómo trabajaba Winsor McKay, que animaba él solo de una manera intuitiva y tenía muy pocos instrumentos para chequear el resultado de la animación. Básicamente lo que tenía era un mutoscopio, que es un instrumento precinematográfico, y bueno, básicamente estos pioneros con palicos y cañicas, como decimos en mi región, se bañaban con muy poco y creaban animaciones muy fluidas. Hoy en día los alumnos disponen de otros medios, los animadores utilizan el ordenador para chequear el resultado de sus animaciones, todo es muy inmediato. Mira, acabas de hacer referencia a Wishor Mackay, que entre otros entre otras obras conocidas es el autor de Little Nemo y también es conocido por una de las grandes historias de los cortos en la historia de la animación, como es, por ejemplo, El hundimiento de Lusitania, que está considerado como el primer corto documental de animación de la historia. Pero bueno, lo que decía es que él dibujaba todo, ¿no? Decía que el Gertie el dinosaurio, creo que eran 10.000 dibujos hechos a mano por él. 10.000, ¿no? Y el tío lo hacía solo él en su casa y también por eso también fue muy poco prolífico, ¿no? Que hizo muy pocos, pero bueno, Pero por todos eso ellos que, son obras de arte. claro, claro, porque decías que todo es muy artesanal, ¿no? Muy artesanal, ¿no? Sí que tienen, Efectivamente. sí que tienen la No tecnología. solamente, no solamente dibujaba el personaje, sino que también dibujaba el fondo Sí, en todos esos fotogramas, porque aún no se habían inventado los procesos de animación estandarizados como la animación con acetatos, que claro. empieza a predominar en el cine estadounidense a partir de los años 20. Ujú. Bueno, has dicho los acetatos también, otra anécdota también muy interesante, que también otro de los autores destacados de la historia de la animación empieza su trabajo de limpiador de acetatos. Ralph Bakshi, bueno, todos prácticamente pasaron por el departamento de reciclaje de la materia prima. Sí, sí, que por eso hay tan pocos, digamos, originales. Leí hace poco algo así que decía que creo que era de Blancanieves, se quedaban como 500 dibujos y en cambio de la última película pues hay 1.000.000 de dibujos, ¿no? Es decir, para que veamos la diferencia, ¿no? De reaprovechar los acetatos, pues Uh -huh. al final no te quedan originales, no te quedan dibujos prácticamente de películas antiguas, ¿no? Yo Ahora además hablando, sospecho que de las películas de Disney tampoco deben de quedar demasiados acetatos originales y dibujos tampoco. De hecho, una vez hablando con Raúl García, que trabajó en Disney durante mucho tiempo, él hablaba de un departamento en Disney que se llamaba La Morgue, que era el almacén donde estaban todos estos materiales de las producciones históricas. Y básicamente uno podía bajar allí, buscar los dibujos originales de Bill Titla cuando anima El demonio de la montaña de fantasía, cogerlos, meterlos en la carpeta y llevárselos a su casa. no, pues, no Es pasaría nada. posible que muchos de estos materiales pues, fueran esquilmados.
Y hay una anécdota en torno al famoso cortometraje que Dalí empezó a hacer con Disney, que él estuvo fichando allí en la compañía durante 4 meses, produciendo mucho arte original, trabajando con un ayudante que le ponía todo a limpio, que le hacía los storyboards a partir de las ideas de Dalí. Y este material fue parar a la morgue también, igualmente, porque el corto no se llegó a producir No se durante llegó a hacer, sí, es verdad. décadas. Sí, sí, hace Y se poco. produjo un robo en la compañía que no se descubrió hasta que esos dibujos con firmas de Dalí falsificadas se intentaron vender ¿cómo se llama? En una casa de subastas de arte de Nueva York. Y a partir de ese momento fue cuando recuperaron ese material y se plantearon en serio que podía merecer la pena realizar las ideas de Dalí, pero con tecnología digital, ya a principios del siglo XXI. Sí, sí, sí. Eso me ha hecho recordar que hace poco vi una imagen justamente de Walt Disney visitando a Dalí en Cadaqués, aquí en Girona, a principios de los años 50. Pero aquí también me has hecho un comentario muy interesante, porque ahora hablaremos de Disney y de los hermanos Fleischer. Pero de este comentario que hemos hecho de Dalí es también otra pincelada que quería insistir mucho cuando hablamos de las técnicas y la evolución de los emprendedores. Cómo están continuamente formándose, ¿no? Porque, digamos, Disney contrata a Dalí para buscar nuevas formas de expresión, para aprender, para que les hiciera clase, es decir, esta continua necesidad de inventar, de crear cosas nuevas, de ser pioneros, y esto también está asociado a un perfil artístico, pero a la vez un perfil de emprendedor, ¿no? Efectivamente, yo creo que si algo define a Disney como empresario es la palabra inquietud. Nunca se conformó con unos resultados estándares, nunca quiso repetir fórmulas, se preocupó extraordinariamente por introducir las nuevas tecnologías y no tuvo miedo a nada. Y eso es lo que hizo que su cine sobresaliera, aunque a veces también hizo que se estrellase eh, comercialmente. Por ejemplo, el estreno de Fantasía falló porque habían patentado un sonido, se llamaba el Fantasound, que era como una especie de falso Dolby, un falso Dolby Surround, que los cines no estaban preparados para reproducirlo. Ese fue un problema, por ejemplo. Pero en esa ingenuidad y esa inquietud y ese deseo de ir muchos pasos por delante es lo que hizo que el cine de Disney se convirtiera en un referente. Y uno de los intereses que tenía era el de convertir la animación en un lenguaje artístico, en lo que a él le gustaba o lo que él entendía como arte. Eso sí, se ha hablado un poco del kitsch de Disney, bueno, se ha hablado un poco, no, se ha hablado muchísimo, pero no deja de ser una persona que toma a un grupo de animadores, que son personas que en principio no habían pasado por una formación artística, y se preocupa de que reciban esa formación, que Ya. aprendan anatomía, que aprendan dibujo del movimiento. Y eso es lo que sienta las bases de toda la enseñanza de la animación actual. Tú no encontrarás a ningún profesional de la industria que no te diga que la animación no es, que en animación no es importante, por ejemplo, el conocimiento de la anatomía. Cuando en los orígenes, en las primeras décadas, pues el personal que iba a trabajar en animación venía directamente del mundo de la caricatura y del Sí, cómic. totalmente, totalmente. Bueno, no vamos a hablar ahora porque en el libro tampoco aparece, pero sí que detrás de todo emprendedor siempre hay un tema de financiación, ¿eh? Es decir, que también... Pensaba que ibas a decir una gran mujer y digo, para eso Ah, no no, tengo... no. No, no, no. Luego hablaremos también de mujeres, pero que me refería que detrás hay siempre un problema de financiación, de empresas, de empresarios, de fracasos, de gente que se arruina, gente que se hace rica y también de despidos, que también es un tema muy interesante porque hay gente que tiene una idea, la plantea a su jefe, lo despiden y esta persona, como tiene esa idea, luego genera o bien se va a la competencia o bien monta su propia empresa y se convierte luego en un proyecto de éxito, ¿no? Es decir, que también es muy, muy interesante. Pero bueno, no hablamos de dinero en el libro, pero bueno, que siempre está implícito el tema de que detrás de un empresario al final tiene que haber un proceso de financiación. Uh Y el -huh. hecho, por ejemplo, que comentas tú de fantasía, claro, hay dos factores que afectan mucho en positivo y en negativo en la parte, digamos, de la primera mitad del siglo XX a la animación, que son las dos guerras mundiales, ¿no? La primera y la segunda, especialmente la segunda, ¿no? Eh, y una cosa curiosa, que tampoco no había llegado a pensar en ello, ¿no? Que es que el propio gobierno, especialmente de Estados Unidos, utiliza la animación para hacer publicidad
pues para buscar recursos, por ejemplo, para justificar los políticos, para justificar la entrada en la guerra, tanto en la primera, pero especialmente en la segunda, ¿no? Y me consta, pues, por ejemplo, yo qué sé, pues hay muchos dibujantes de cómic que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, pues para hacer manuales de mantenimiento, de reparación de armas o de Y vehículos. también los mejores directores de cine de Hollywood se dedicaron a hacer documentales de guerra, vídeos instructivos. Totalmente, sí, sí. George Cukor estuvo en la guerra, creo que fue el propio Ray Harryhausen el que acompañó a Cukor, si no estoy mal informada. Y Ray Harryhausen también realizó películas instructivas con stop motion para pilotos, al igual que George Pal. Esto abarcó todas las ramas de la industria. Se calcula que alrededor de un 30% del personal de Hollywood trabajó para el gobierno en algún momento Es verdad. de la Segunda Guerra Mundial. Es una cantidad importantísima. Sí, sí, sí. Mira, has hecho referencia ahora, vamos de forma natural avanzando por el libro, has hecho referencia a George Pal, que yo lo conocía, digamos, por sus películas, especialmente de género de ciencia ficción y fantástico, y que no conocía tanto esta parte de su primera etapa profesional, pero que luego al final es toda su carrera de stop motion, ¿no? Y que él, digamos, lo aplica pues el tiempo en sus manos o la guerra de los mundos, pero que al final resulta que Josh Pack tiene una historia, digamos, relacionada con la animación muy interesante que lo explicas muy bien, ¿no? En el libro. Sí, lo de la historia de Jospal es fascinante porque él descubre un procedimiento muy pionero Sí, que es la animación con sustitución. Él llega a plantearse que es más económico producir muchas copias de un personaje en diferentes estadios del movimiento, por así decirlo, que hacer el cambio de posición de una sola marioneta delante de la cámara. Él deduce que ese medio facilita mucho la división del trabajo en una producción de stop motion. Requiere mucho trabajo de preproducción, pero el trabajo de rodaje es muy ágil. es más rápido. Producía sus puppet tunes, que lo llamaba así, en un periodo de 2 meses, que eso es una cosa impresionante, Sí, aunque requería un gran esfuerzo a nivel de inversión, ya que utilizaba unos equipos humanos bastante grandes, en contraste con otro pionero, por ejemplo, Starevix, que es el mago de las marionetas y uno de los primeros que se dedica a realizar cine de stop motion. En cualquier caso, la animación con sustitución hoy en día es un elemento indispensable en la industria del stop motion, porque cualquier película como Paranorman o La novia cadáver se han realizado con sustitución de las máscaras que llevan las marionetas para poder hacer todo el lip sync, la sincronización de labios, las expresiones, los movimientos de los ojos. Hay mucho intercambio entre la animación digital, la producción de estas máscaras que utilizan los animadores, que se imprimen con impresora 3D, y luego el proceso artesanal de ir cambiando pues, todos estos elementos para producir la ilusión de lo viviente, claro. marioneta. Sí. Voy a insistir que en el libro no hablamos de dinero, pero sí que hablamos de costes, ¿no? Es decir, que la importancia digamos, del costo asociado a la animación es tremenda, porque no somos conscientes del esfuerzo que hay detrás. Antes hemos dicho que Mackay dibujaba el mismo cada corto y un corto de pocos minutos eran 10.000 dibujos. Pues aquí estamos hablando de años. O sea, tú en el libro explicas que hay películas que se han rodado en dos, o sea, que se han producido en 2, 4, 6, 8 años y algunas muchos más, alguna excepción de muchos más, ¿no? Pero lo que eso supone del esfuerzo humano de poder financiar ese proyecto, de pagar los sueldos cada mes para un proyecto que se va a llevar a los cines al cabo de los años, ¿no? También hay un cambio muy importante que no somos conscientes, ¿no? Y que explicas muy bien en el libro, que es cuando pasamos en las salas de cine de ver un noticiario, un corto y un largo, a un largo nada más. Entonces, de pronto, Y sin los cortos del inicio, sin los noticieros. claro, y entonces ahí hay una entrada de dinero que desaparece de golpe. Y que aparentemente sentencia a la industria de la animación durante una época clave que es a mediados de los años 50. Sí, De que ante el miedo a la ruina, los grandes estudios de cine como Warner o Metro Goldwyn Mayer se apresuran a cerrar sus unidades más frágiles, que son precisamente las de animación. claro, porque en parte esto es lo de siempre, o sea,
¿dónde trabaja más gente? En animación, porque hay un montón de dibujantes dibujando a mano lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, si hay que cerrar algo, pues Hay hacer un animación. pelotón de personal que se ocupa no solamente los que hacen los dibujos animados, sino también los que están pasando la línea limpio, los que están Sí. codificando, son muchas veces mujeres, eran las que estaban realizando estos trabajos tediosos y mal pagados y que básicamente, ¿qué ocurrió? Que cuando surgió la animación televisiva, con otros planteamientos, con un tipo de producción mucho más barato y asequible, que es como lo plantean dos visionarios, que fueron Will Hanna y Joseph Barbera, pues se replantea la posibilidad de producir animación para el nuevo medio que es la televisión y que va a requerir muchísima programación, muchas horas de programación y que es muy voraz. Sí, sí. Además explicas muy bien lo que supone el hecho de que sea más barata la producción. Es decir, que al final no es que baje la calidad, sino que cambia la forma de animar, ¿no? Es decir, cambia la forma en la que puedes aprovechar partes de dibujos ya realizados y solo mueves los brazos o mueves no sé qué, puedes aprovechar los fondos, tienes menos imágenes por segundo, ¿no? Y esto hace que sea más barato, ¿no? Efectivamente, sí que es verdad que baja la calidad de la animación en sí, porque el dibujo no es igual, unos personajes como Tom y Jerry se mueven de manera totalmente tridimensional, el dibujo es sólido, como lo llamamos en la industria, es muy consistente, es muy realista y son personajes que tienen una gran gestualidad. Sí, En el momento que se empieza a hacer animación para televisión, eso se sacrifica y se opta por un género que es más bien como una radio con imágenes, sí, ya que lo que manda es el guión, la experiencia principal es la de grabar a los actores interpretando los papeles sí, y a partir de ahí los animadores se limitan a ilustrar eso con imágenes. sí, 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 sí. El resultado de la animación es mucho más selectivo, es casi kabuki en un momento dado, es Sí, 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 sí. casi. Es curioso porque pasamos de los 40 50 a cortos absolutamente magistrales muy orgánicos a esta parte que dices, como dices, que es más una interpretación en la radio, ¿no? Aquí, ahora que has hecho Hanna y Barbera, me gustaría destacar, porque hemos hablado un poco de series, me gustaría destacar los Picapiedra, ¿no? La importancia de los Picapiedra en la historia de la animación y cómo le costó que le dijeran que sí al proyecto, ¿no? Que las diferentes cadenas de televisión no lo veían claro, hasta que una apostó, realmente que sea ABC, ¿no? Apostó por los Sí. Picapiedra y hasta Los Simpson fue la serie que duró más años en la televisión a nivel mundial, ¿no? Sí, ahí es la idea de prime time, de la animación para la franja de máxima audiencia. Y en ese sentido, Los Picapiedra fue la primera serie de animación que consiguió ese hito y además se mantuvieron durante 6 años en ese horario, porque duró 6 temporadas la primera serie. Esto sucede a finales de los años 60 y realmente no es hasta finales de los 80 cuando los Simpson pues vuelven a ocupar ese horario. Yo recuerdo cuando era pequeña, tenía 12 años, cuando pusieron los Simpson en la televisión por primera vez, se emitía los domingos por la noche, pero a las 10 de la noche. Es decir, no era una serie que pensaran que la iban a poder ver niños, tenía un subtexto muy adulto. Sí, está claro. Y eso fue así Sí, durante tiempo que finalmente la terminaron programando a las 8 de la tarde durante bastantes años y finalmente pasó a esta franja del horario de mediodía de Antena 3 sí, que la ha hecho tan internacional y tan popular. sí, sí, sí. Pero estamos hablando de que hay un cambio importante cuando se pierden los cortos en el cine y pasamos también de esto, de un arte más basado en la expresión a un arte más basado en el guión, ¿no? Yo en esta parte, digo para no ir tan rápido, en esta Eso parte, también sucede, por ejemplo, en el cine de Ralph Bakshi, que tiene una orientación sí, muy distinta. También tiene una parte de guión muy, muy importante. está claro, ¿no? Pero es sí, un tipo de animación que yo llamo de cine de culto, ¿no? Que digamos que tenemos una edad, yo soy un poco mayor que tú, pero que tenemos una edad para nosotros Baxi fue pues, cine de culto total, ¿no? Y nos dejaba impresionados cuando íbamos al cine, ¿no? Te quería recuperar en el aspecto este de formas artísticas muy basadas en la expresión a la contribución de Lotte Reiniger, ¿no?
conocida como la maestra de las sombras, ¿no? Que eso me parece la expresión máxima de cómo a partir de la animación de imagen nada más, cómo puedes explicar de una imagen muy sencilla, porque es negro sobre blanco, ¿no? O blanco sobre negro, cómo puedes explicar historias, ¿no? Efectivamente, Lotte Reiniger apuesta por una técnica muy expresiva que son las siluetas a contraluz, grabadas bajo cámara. Es un medio muy económico. Ella era muy rápida a la hora de producir estas marionetas y a la hora de grabar, y la prueba es que su producción es ingente. Además, Lotte Reiniger es una figura muy importante en la historia de la animación porque su carrera es muy extensa, abarca prácticamente 60 Sí, años. sí. Y ella, en un principio, se alimenta de muchas formas expresivas que proceden del expresionismo alemán, como es, por ejemplo, la deuda que tiene el expresionismo alemán con el arte gótico. En el arte gótico hay un predominio de la silueta de los personajes sobre el fondo, hay figuras muy estilizadas, hay muchas formas puntiagudas, y ella incorpora esos elementos a su lenguaje artístico, que prácticamente desde sus primeras películas ya es un lenguaje artístico muy maduro, es el que va a mantener durante el resto de su vida, y eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Y una cosa muy importante que se desarrolla en el cine de Lotte Reiniger es el lenguaje de la bella silueta, que esto lo mencionan mucho, por ejemplo, los animadores Disney o los animadores 3D de hoy en día, que es que cualquier personaje, incluso una película a todo color, con variedad de iluminación, cualquier personaje debe tener siempre una silueta elocuente. Siempre, si redujéramos el contorno de la figura a un contraste de blanco y negro, deberíamos ser perfectamente capaces de entender qué es lo que está haciendo el personaje. Y esa es una ley importantísima para la industria de la animación. Sí, sí, sí. Me parece una lección fantástica, ¿no? Maravillosa, ¿no? Y bueno, y en este caso también la contribución de una autora, que hay muy pocas destacables, porque muchas veces, como dices, trabajaban en la sombra, ¿no? Efectivamente. A mí de las cosas que me ha dado pena a la hora de estar escribiendo este libro es que como se circunscribe a un periodo que es entre 1895 y 1995, no llega a verse la eclosión de mujeres directoras de animación que ha habido en los últimos 20 Bueno, años. pero a mí me ha quedado la esperanza de que hagas una segunda parte del libro. Vamos a ver. Bueno, pues esto, ahora que Llegamos. estamos haciendo la presentación, esto también significa que la gente le ha gustado primero y lo ha comprado. Que aquí todo el mundo se le llena la boca de apoyar la cultura, pero hay que apoyar la cultura comprando, pagando entradas y comprando. Esta es la realidad. Pero bueno, Claro, ahora mismo yo me estoy quitando la espinita con mi serie divulgativa, con Animation Gossip, ya que estoy introduciendo más capítulos dedicados a mujeres animadoras. es verdad, es verdad. Es verdad. Bueno, decía, en el libro también explicas que la primera película de larga de animación rusa es de dos hermanas, que son De las las hermanas hermanas Brumberg. Grunberg, Las sí, hermanas sí, de las Brumberg. hermanas, que también tienen una trayectoria muy dilatada. Y tengo que decir que uno de mis primeros recuerdos de ver animación en la tele era una versión rusa del Fantasma de Canterville, realizada en los años 70, y eran ellas las autoras. Es decir, son unas mujeres que también evolucionan mucho con el tiempo, que se adaptan a muchos lenguajes diferentes y que tienen mucho reconocimiento. Está claro. De hecho, dedicas un capítulo a lo que dices la animación en los países de la esfera socialista y es digamos, un capítulo reducido, pero que hay experiencias muy interesantes pues en Polonia, Rusia, Hungría, etcétera, ¿no? Yo creo que también es de destacar esta vocación, digamos, de divulgar estas obras que muchas veces no son tan conocidos, estos autores que muchas veces no son tan conocidos, o que tenemos dificultad, ¿no? para acceder a ver estas obras, ¿no? De hecho, tú en el propio prólogo ya indicas que deberíamos de leer el libro poco a poco y buscar por internet a ver si somos capaces de encontrar, o en las plataformas o en YouTube o donde sea, encontrar algunos de estos cortos, que muchos están subidos y están disponibles, ¿no? Bueno, eso a Incluso, mí me pasa ahora mismo con cualquier libro que leo. Estoy leyendo lo que sea y mi primera tentación es buscar el vídeo del que se habla o el artículo o el concepto. Tengo ahí la Wikipedia siempre a mano. Creo que Internet ha transformado nuestra experiencia como lector. El libro sí, no sí. se queda solo en el Es, papel. es un, es un Ya hiper, leer es mucho más sí, interactivo. sí, es un hiperlink, pero de medios, ¿no?
A Pero mí no muchas me veces... digas tú que cuando no estás en una conversación con alguien y se nombra cualquier tema, no vas a comprobar ahí Wikipedia, cualquier cosa. Yo no. Yo sí, ¿eh? No sé si las generaciones, ahora los que somos profesores en la universidad decimos que los alumnos no tienen esta inquietud, pero yo todavía la tengo. Yo voy a ver una película y después voy a buscar a ver ¿no? dudas que tengo, o algún comentario. O una cosa muy curiosa, por ejemplo, que yo utilizo muchísimo el diccionario, ¿no? Para buscar palabras o entender bien por qué se utiliza esta palabra en este contexto, cosas de este tipo. Pero bueno, esto que no falte, ¿no? Que esto hasta que nos jubilemos y más allá, hasta el infinito y más allá, estaremos con esta inquietud, ¿no? En cualquier caso, respecto al cine de animación de la esfera socialista, que al final me decanté por esa palabra en vez de la esfera soviética, un poco para dar a entender que no se trataba solamente del cine de la URSS, sino de los países que fueron afines políticamente y que Sí, tuvieron métodos de producción similares, porque la producción estaba centralizada, la pagaba el Estado, etc. En este caso, yo tengo que decir que, por ejemplo, las películas checoslovacas o rusas han sido de acceso relativamente sencillo. Se pueden encontrar por internet, se pueden ver. Incluso hoy en día hay una preocupación por recuperar muchas de esas obras maestras, como La Dama de las Nieves, El Caballito Jorobado. Existen versiones subtituladas en castellano, se encuentran versiones dobladas al castellano. Mi hija vio La Reina de las Nieves hace poco y alucinó porque, claro, los niños tienen en la cabeza el imaginario de Frozen y no se dan cuenta que en realidad Frozen procede de La Reina de las Nieves. ya. Christian Andersen y que al principio Elsa iba a ser la mala, pero bueno. Y los que sí que me costó mucho encontrar, por un lado, fueron las animaciones de China. No sé si es porque las están moviendo en determinados circuitos o en determinados productos como DVD o Blu-ray, y entonces el acceso es extraordinariamente restringido. Y también me dio mucha pena las dificultades que tuve para acceder a películas de animación cubanas. Mm, Todo porque desde mi grupo investigador, todos los compañeros profesores, tenemos una vinculación muy estrecha con Cuba, con el ICAC de La Habana, porque ellos fueron los que nos introdujeron de manera práctica en la animación. No hablo de mí, sino de la generación anterior de profesores, que fueron los primeros que impartieron animación en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Su reciclaje profesional, de alguna manera, vino porque fueron a ser alumnos de Juan Padrón claro. y de Tulio Raggi, de Mario Rivas, Sí, 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 sí. animadores súper relevantes de Cuba. La animación cubana es súper dinámica, es muy divertida. Juan Padrón ha sido mi maestro porque luego también él vino a Valencia a impartir varios cursos y tenía una personalidad Sí, sí, bastante sí. Nosotros divertida y fuimos enseñaba a invitados, producir con mucha sí, economía. sí, estuvo invitado en el Esteban Salón del Bernat, Cómic de Barcelona y fue un placer conocerle también, sí, sí. sí, una persona muy carismática, pero la sorpresa tristísima que me llevé a la hora de intentar acceder a muchos de estos materiales es que las copias que corrían por internet eran de muy mala calidad, Sí. eran dados Bueno, directamente de VHS, porque se ha perdido el material original de muchas de estas películas debido a los cortes eléctricos que sufre la isla por todos los problemas económicos que sí. padece. Bueno, yo tengo la esperanza de que todo esto, con el paso del tiempo, yo creo que tendremos acceso, digamos, yo mismo en los últimos 10 años he tenido un cambio brutal en conseguir películas que eran muy difíciles y que ahora están disponibles sin ningún problema y solo han pasado 10 años. Es decir, que ¿no? Es decir, que cuando le digo a mis hijos que cuando yo tenía su edad no existía Internet, no se lo creen, ¿no? Bueno, pues yo creo que poco a poco... No, no conciben la vida sin Sí, internet, sí, pero había vida y era buena. sí, 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 Pero sí. claro, el problema ahora mismo es cierto que se tiene mucho acceso a material que antes era imposible de localizar o que como no fueras un ratón de filmoteca era imposible encontrarlo. Pero el problema es cuando ese material se destruye o se Bueno, deteriora esto sí, por esto sí. este tipo de cuestiones que te mencionaba Es la más animación problemático, sí, 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 cubana. sí. No sabemos si en el futuro habrá una tecnología de inteligencia artificial lo bastante buena como para reconstruir o interpretar cómo eran esas películas a partir de las copias que han quedado en otros soportes, pero eso sería un sueño muy bonito. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, esta sensación de que todo va cambiando, por ejemplo, la tenía antes estabas hablando de Rafa Baxi. Claro, yo recuerdo la emoción de cómo lo veía en el cine y ahora lo puedes tener en una plataforma, te lo bajas, lo ven los críos y esto es una tontería o esto es muy no sé qué. Pensaba, ostras,
para mí fue un evento, ¿no? Ir a ver este estreno, ver esta película. Luego estaba El Señor de los Anillos, bueno, que todavía a mi edad, digamos, no entiendo que no haya la segunda parte todavía. Pues El Señor de los Anillos yo creo que marcó la línea, digamos, que teníamos, todo el mundo teníamos en nuestra cabeza bueno, no sé, es que hay tantas películas que fueron de culto en su momento y bueno, que ahora ya es mucho más fácil de conseguir. Justamente en el capítulo que hablas de Baxi, también hablas, por ejemplo, de Tezuka, ¿no? Que ahora también tenemos acceso a sus mangas y a una gran parte de su obra, pero que también durante muchísimos años no teníamos nada. Ujú. Y además es muy reciente, ¿no? Que su publicación de sus mangas es muy reciente, es prácticamente de los últimos 20 años y posterior a su muerte. O sea que todo, y bueno, y ahora conocer la importancia que tuvo también, ¿no? La serie de Astro Boy, ¿no? En televisión, el impacto que tuvo también en Japón y Lo también... de Tezuka es muy, muy curioso porque él en torno a la animación es más un productor que un director, en verdad. sí, Se apoya en muchos otros artistas, guionistas, etcétera, pero él se concentra esencialmente en los manga porque es lo que le da dinero a él. De hecho, creo que el equivalente de lo que él llegaba a ingresar por derechos de autor en Japón en los años 50 era como los 200.000 euros de hoy en día. Y con eso formó su propia compañía de animación, porque también tenía ese sueño de emular a Disney, de ser el sí, Disney japonés. sí, sí. Sin Sí, sí, embargo, justamente, fue un defecto en su manera de concebir los presupuestos lo que llevó a hacer que la animación japonesa televisiva fuera tan barata, fuera de aspecto tan limitado, porque firmó contratos en los cuales él se comprometía a producir por mucho menos dinero del que realmente hacía que falta. costaba, sí, luego tuvo que tener ingenio para poder ajustarse a los precios, ¿no? Pero Efectivamente, justamente, con el tiempo sus producciones fueron inflación pura y dura y tenía que totalmente, sí, estar sí. con su faceta de dibujante de cómic. Sí, sí. Pero aquí has comentado lo que podríamos decir que es una influencia recíproca, ¿no? Porque Tezuka marca un poco el estilo del manga y el anime que todos conocemos hoy en día. De hecho, Tezuka se conoce como el dios del manga, pero es reconocido que él empieza a inspirar en Disney y en los hermanos Fleischer. Y luego, cuando él se hace más famoso, yo creo que es al revés, que son, ¿no? Son Disney los que se inspiran en él, ¿no? Y solo hay que mirar al Rey León y conocer toda la historia del Rey León, etcétera, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Disney también es verdad, por un tema también de tamaño, de distribución, de promoción, que marca un poco las pautas, ¿no? De la animación durante muchos años, ¿no? Digamos que tú identificas claramente una producción de Disney, parece que lo que no sea de Disney pues sea de menor calidad, Que ¿no? no vale, efectivamente. Y de hecho, una de las poquísimas citas literales de bibliografía consultada que tengo en el libro es de Gian Alberto Bendacci cuando habla de Disney, porque precisamente él crea en el espectador pues, un imaginario que desplaza todo lo demás, Sí. básicamente destruye la competencia. Sí, sí, sí. Bueno, y no solamente desde el punto de vista de promoción, sino también de producción, ¿no? Que habla de los principios, los 12 principios de la animación de Disney. Al final hace que los que no sigan esos 12 principios parece que estén fuera de la línea de lo que debería de ser una producción de animación, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Hay como cierta idea peyorativa hacia la animación limitada o la animación selectiva. Sin embargo, sí que se han logrado cotas artísticas importantísimas con un concepto del dibujo animado que no es precisamente volumétrico ni que imita lo vivo, Sí, sino que es manifiestamente artificial y plano, como las películas de la Escuela de Zagreb. Una de ellas fue la primera película extranjera en ganar un Oscar a la mejor película de animación, la de Surogat, el año, me parece que es de 1960. O, por ejemplo, las animaciones de la UPA, la United Productions of America, que hoy en día es más popular que nunca porque básicamente desde que surge la cadena Cartoon Network, sus conceptos de diseño y de animación los heredan todas las series modernas como las que hace Genndy Tartakovsky, Laboratorio de Dexter, Samurai Jack, etc. sí, sí, está claro. Sí, sí. Bueno, hemos dicho que el libro llega hasta 1995, que hay un momento emblemático que es la primera producción de una película realizada 100% por ordenador, como es Toy Story, pero en realidad, tú acabas aquí el libro, pero en realidad la animación por ordenador existía desde mucho antes, ¿no? Desde películas tan conocidas como Star Wars, que todas las rayas que vemos ahí en las pantallas, esto está hecho por ordenador, ¿no?
Claro, pero la manera de introducir esas animaciones por ordenador en el cine es como dentro de la diégesis. Sí, Forma parte del universo de ficción en el cual se producen. Hay un primer intento de realizar un largometraje de animación enteramente en 3D hacia finales de los años 70, principios de los 80, que se llamó The Works, que se hizo por parte de una serie de artistas e investigadores de Nueva York. También estaba implicada Rebecca Allen, pero muy pronto se dieron cuenta de que no solamente la técnica era un problema a la hora de abordar una animación eficiente, ya que ellos pues, trabajaban con unos personajes muy simplificados, eran como unos insectos que vivían en un mundo un poco especial, sino que también se dieron cuenta de la propia limitación que ellos tenían a la hora de escribir historias, de escribir un largometraje que fuera ya, sólido y que interesara a la ya, audiencia. ya, ya, Esa fue la evidentemente. razón por la cual se terminó cancelando el proyecto. Bueno, y que luego películas que tenemos en la cabeza como hechas por ordenador, como Tron, en realidad hay apenas 15 minutos, Apenas 15 minutos. Es apenas más, 15 la minutos idea hechos por conceptual, ordenador. el mundo digital, que en realidad se animó con una especie de fotostatos o de imágenes con acetato impresas y Bueno, con que mapas después, diferentes que se mandaban a China para que pintaran las reservas y luego se montaba todo de la manera tradicional con una truca de animación. sí, Es sí, decir, sí. parte de esas escenas de actores que vemos en el mundo del ordenador están animados con acetatos y recompuestos de la manera tradicional. Hay que recordar que el arco del triunfo de Tron es diseño de Moebius. Ujú. Moebius intentó, a raíz de esta experiencia, intentó hacer Arzac por ordenador y nunca llegó a realizarse ese proyecto, ¿no? Bueno, al cabo de los años acabó Ese dato saliendo. yo no lo conozco, pero sí que es verdad que Moebius tiene una relación muy intensa con el cine, con Lynch, con Ridley Scott. Con Alien, sí, sí, claro. Hace poco leía un libro con escritos de Miyazaki que se llama ¿cómo era? Mi vida y otro recuerdo de mi infancia, algo así se llama, que se ha publicado hace poco en castellano y Miyazaki deja patente lo mucho que admira a Moebius y lo que Sí, ve sí, sí, sí. a la hora de concebir su propio universo imaginario con esas máquinas voladores Sí, 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 sí. esa especie de tecnología alternativa. Sí, 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 sí. Pero bueno, al final detrás de la animación por ordenador también hay personas, hay Lucas, el George Lucas, hay Steve Jobs, hay Lasseter y al final acabamos viendo Abyss, acabamos viendo Terminator 2 y acabamos viendo Toy Story, ¿no? Y así a ti te Evidentemente, es que permite, esas son todos los milestones, los hitos que nos apasionaban a los que éramos jóvenes en los años 90. Yo era adolescente por ejemplo, los videoclips de Michael Jackson, cómo Michael Jackson se transformaba en un montón de polvo al final del videoclip de Remember the Time. Era un espacio totalmente puntero, era una época fascinante en la que se intuía que había mucho trabajo y muchos problemas a la hora de crear estas imágenes, pero el universo que prometían era fascinante. Y sí, así ha sí. sido. Me gusta siempre recordar este tipo de comentarios, siempre recordar el secreto de la pirámide, que aparece, creo que es el primer personaje animado en 3D en una película, ¿no? Y El bueno, secreto de la pirámide, mala película, buena animación. ay, 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 Qué ay, ay. bueno llega. Porque a mí me molesta mucho una película de Sherlock Holmes en la cual tú no sabes qué está investigando, no lo sabes, no lo sigues, no lo adivinas, y luego tiene que ser la voz en off de Watson diciendo, Que te va Holmes, explicando. qué tal. O sea, me parece un fail de guión muy malo, pero no creo que la gente viera la película por el guión que tenía, sino por lo fascinantes que eran las escenas desde las que se hacían con stop motion, como aquellos pastelitos que salían y Lo se sé, metían en la boca del joven Watson, o las gárgolas animadas con stop motion. Eso eran totalmente. las guindas de la película. Veíamos la película por esos momentos. Totalmente, sí, sí. También esta necesidad siempre de ver las películas contextualizadas a su época, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, ¿no? Como también es muy importante, yo siempre tengo una frase que, si me vas a escuchar más veces, vamos a hablar más veces, siempre digo la misma frase, que es que si te gusta el cine, lo que tienes que hacer es leer mucho. Y entre otras cosas, pues tendremos que acabar leyendo tu libro. ¿eh? Es decir, yo lo voy a Muchas recomendar, gracias. lo voy a recomendar muchísimo, con muchísimas ganas de realmente si hay posibilidad de que haya una segunda parte. Incluso tú misma acabas comentando que algunos aspectos. Yo creo que también es verdad que dentro de la propia colección de cultura popular de Diablo
hay la oportunidad también de completar tu libro con muchas otras producciones, con Miyazaki, por ejemplo, que hemos comentado ahora, hay varios libros muy interesantes. Yo antes del verano, novedad también de 2021, aparecía un libro sobre la historia del anime en España, que también habla de las series de dibujos animados de los años 70 hasta la actualidad prácticamente, y que explica muy bien la historia, la intrahistoria que hay detrás de las series que vimos en España, y que es un análisis muy interesante también desde el punto de vista de industria, ¿no? de la industria, ¿no? Y también evidentemente de los autores. Yo tengo que acabar esta charla felicitándote nuevamente, de verdad que ha sido un placer poder leerte, también evidentemente escucharte, es un placer. Yo siempre, Igualmente. yo siempre hubiera deseado tener una profesora como tú y aprender, digamos, como he aprendido leyendo y he aprendido escuchándote. También esta generosidad que intuyo, ¿no? Ayer estaba viendo tus Animation Gossip y disfruté muchísimo, ¿no? Son píldoras de 5 minutos en que explicas muy bien, de forma muy desenfadada, pero muy trabajada, que explicas muy bien diferentes aspectos relacionados con la animación, y me parecía muy interesante, ¿no? Y también, como bien dices, pues potenciando también la divulgación de la obra de diferentes autoras, que ha quedado muy escondidas, digamos, detrás de toda la vorágine, digamos, de la producción en general, ¿no? Pues bueno, no sé si tienes algún último comentario que quieras hacer Pues para... nada, agradecer a Diablo la oportunidad de publicar este libro, porque recuerdo cuando me puse en contacto con ellos por primera vez al comienzo de la pandemia presentando la idea del libro, y tuve pues la respuesta casi inmediata de Lorenzo, del editor, diciendo que les interesaba la idea, pero que el mercado tenía mucha incertidumbre en ese momento, y más adelante volvimos a contactar, me dieron la luz verde y me han dado la oportunidad de tener esta publicación que me hace muchísima ilusión. Ha sido un proyecto personal. Creo que cumple un papel importante, que es el de cubrir el hueco de tener una obra general sobre animación estructurada de una manera cronológica y comprensiva. De alguna manera es el libro que a mí me habría gustado leer. Empezaba a estudiar historia de la animación y nada, pues espero que sea del agrado de sus lectores. Está claro, ¿no? Es verdad que hay que felicitar a Lorenzo Pascual, que siempre ha apostado por este tipo de trabajos de divulgación, y que también ha apostado en una época muy complicada como ha sido toda la pandemia, y él ha seguido publicando, digamos, en este año y medio, ¿no? Esta entrevista se está haciendo en septiembre de 2021 y va a ser novedad este libro de septiembre de 2021. Es un trabajo realizado en un momento muy complicado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer los aficionados es lo que decíamos hace un momento: lo que tenemos que hacer es ayudar a la cultura y a su divulgación, pues consumiendo. Esta es la realidad. Pues nada más, ha sido un placer hablar contigo, te deseo muchísima suerte, y también el deseo de que podamos volver a leer más cosas tuyas, señal de que realmente ha tenido esta acogida, esta publicación, y que podamos ver más libros de este tipo en el futuro. Muchas gracias. Pues nada, ojalá la imagen animada, una historia imprescindible. Ay, perdón. Ojalá la imagen animada, una historia imprescindible, no sea la única que dejo escrita. Gracias. Claro que sí. Yo siempre acabo estas presentaciones diciendo que hasta la próxima, pero yo creo que en una sesión de este tipo la frase más adecuada para acabar sería: esto es todo, amigos. Hasta la próxima. Salud, qué belleza sobra. Hasta la próxima, adiós. Hasta la próxima.